Hay lugares que, aunque están llenos de luz, esconden sombras que nadie ve. Y uno de esos lugares son las gasolineras en la madrugada. Todo parece normal. Los fluorescentes vibrando en el techo, las góndolas perfectamente ordenadas, el café humeando en la máquina. Pero hay algo en el silencio que no cuadra. Un silencio que no es tranquilidad, sino expectativa, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Algo que se esconde entre el zumbido de los tubos y el rechinar de las heladeras. Algo que observa, algo que ya estaba ahí antes de que llegaras. Tomás era repartidor. Llevaba 5 años haciendo la misma ruta, de noche, entre pueblos que parecían detenidos en el tiempo. Pueblos donde las luces se apagan más temprano de lo normal y donde los perros no ladran de madrugada. Su única compañía eran la radio, el café y los pensamientos que uno aprende a ignorar para no volverse loco en la carretera. Pensamientos sobre lo que podría pasar si su vehículo se quedara sin batería en medio de la nada. Sobre lo que haría si alguien o algo se cruzara de repente frente a él. O peor, si lo estuviera esperando al final de la ruta. Siempre hacía la misma parada. Una estación Shell oxidada, perdida en el kilómetro 70, y 2 de una ruta vieja que ya no figura en muchos mapas. Era un lugar que parecía sacado de otro tiempo. El cartel estaba roto, colgando de un solo cable. Las bombas de nafta crujían al usarlas, como si doliera despertarlas. Las cámaras, apagadas, o tal vez nunca hubo. La señal del celular, inexistente. Ahí, el mundo moderno se terminaba. Nunca supo el nombre de los empleados. Siempre eran distintos. Una vez un viejo con los ojos hundidos, que no parpadeaba. Otra vez una chica que parecía hablar dormida, murmurando palabras en otro idioma. Otra, un hombre con un tic en el ojo que no dejaba de mirarlo, como si supiera algo que Tomás no. Nunca hablaban mucho. Solo servían el café, cobraban y volvían a perderse detrás del vidrio, como si nunca hubieran estado ahí. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Tomás llegó como siempre, pasadas las 3. Las luces estaban encendidas, pero la tienda parecía vacía. El aire olía raro, como a humedad encerrada y gasolina rancia. Pero también a tierra mojada, como después de cavar una fosa. Abrió la puerta. El clásico ding de entrada sonó, pero nadie apareció. «¿Hola?», dijo, sin recibir respuesta. Caminó hacia el mostrador. No había nadie. Golpeó la campanita. Silencio. No había pasos ni ruidos de fondo. Solo el eco de su propia respiración y ese zumbido lejano que parecía más un lamento eléctrico. Entonces notó la máquina de café encendida, goteando, como si alguien acabara de usarla. Tomó el vaso y al tocarlo, sintió que estaba caliente, demasiado caliente, como si alguien lo hubiese preparado segundos antes. Se le erizó la piel, y no solo por la temperatura. Miró hacia los estantes. Había comida vencida, latas abolladas, productos que ya no se fabrican desde hace años. Y una televisión encendida en la esquina del local, pasando estática. No canales, solo interferencia. Pero si mirabas fijamente, era como si hubiera formas, rostros, sombras que parpadeaban en la estática. Fue entonces cuando lo escuchó. Una voz, no alta, no gritada, un susurro, justo detrás de su oreja. «No salgas». Giró de golpe. Nadie, ni un alma. Se quedó paralizado unos segundos intentando convencerse de que lo había imaginado. Pero no lo había hecho. Lo sabía.
Caminó lento hacia la puerta. Cada paso sonaba más fuerte, como si el suelo crujiera bajo su peso de manera antinatural, como si estuviera caminando sobre huesos secos. Cuando llegó a la salida, sintió que algo lo estaba mirando desde la trastienda. No lo vio, pero lo sintió. Una mirada sin ojos, una presencia sin forma. Subió a la camioneta de un salto, cerró las puertas, encendió el motor. Trató de no mirar por los espejos, trató de no pensar, pero era inútil. Algo lo había seguido, lo sabía, no podía verlo, pero estaba ahí, en el aire, en la radio. La radio, que siempre tenía en la misma emisora de noticias nocturnas, se apagó de golpe. En su lugar, salió una voz, masculina, seca, sin emoción alguna. No te detengas en la próxima estación. No es real. Tomás quiso apagar la radio, pero no funcionaba. Giró la perilla con fuerza. Nada. Entonces todo quedó en silencio. Un silencio demasiado perfecto. Y en la ruta, a unos kilómetros más adelante, ya podía ver luces. Una estación de servicio nueva, moderna, limpia, como recién inaugurada. Pero había algo mal, muy mal, porque él conocía esa zona. Y ahí no debería haber nada. Y sin embargo, esa estación ya lo estaba esperando. Tomás pensó en seguir de largo. De verdad lo pensó. Pisó el acelerador con fuerza, con los nudillos blancos sobre el volante. Pero a medida que se acercaba, su cuerpo empezó a entumecerse, como si algo invisible lo envolviera. El aire dentro de la cabina se volvió espeso, el motor empezó a toser, y las luces delanteras parpadearon. La camioneta se apagó, justo frente a la estación. El volante se trabó. Los frenos no respondieron. Y por un segundo pensó que todo el vehículo se había convertido en una jaula de metal y plástico. Afuera, la estación lo observaba. No había otra forma de describirlo. Las puertas automáticas se abrieron sin que nadie se acercara. Las luces se encendieron todas a la vez. Incluso la música ambiental empezó a sonar. Un viejo tema instrumental, suave, que sonaba como si alguien lo estuviera tocando al revés. La estación lo estaba llamando, y él bajó. Sus pies tocaron el asfalto. Estaba seco, pero al caminar, sonaba como barro. La brisa que corría olía a perfume barato y carne quemada. Tomás cruzó la vereda lentamente. La fachada brillaba como nueva. Brillaba demasiado. No había suciedad, ni polvo, ni insectos revoloteando alrededor de los tubos de luz. Era antinatural. Al entrar, todo era impecable, brillante, como si la hubieran armado esa misma noche. Góndolas llenas, heladeras relucientes y un mostrador sin un solo papel fuera de lugar. Pero no había nadie, nadie humano. Detrás del mostrador de espaldas estaba una figura, alta, inmóvil, de traje. La luz la iluminaba, pero su sombra no tenía forma. Era como una mancha viva, una ausencia de color que temblaba. «Bienvenido», Tomás dijo una voz, sin que la figura se girara. Él retrocedió un paso. No había dicho su nombre. No podía haberlo hecho. Nadie podía saberlo. ¿Qué es esto?», balbuceó. «Lo que sigue», respondió la voz, calmada, como si hablara con un cliente habitual. «Tu ruta terminó». La figura giró lentamente. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la boca, solo había piel lisa, como una máscara sin cortar. Pero aún así, Tomás lo sintió sonreír.
No lo vio, lo sintió. Has hecho el mismo trayecto por años. Kilómetro 72. Café, soledad, pensamientos que ignoraste. Pero la carretera también escucha, Tomás. ¿Quién sos? La última parada. Yo me voy. Intentó retroceder, pero la puerta por donde había entrado ya no estaba. Detrás suyo, solo había pasillos interminables, como si la tienda se hubiera estirado hacia el infinito. Góndolas sin fin, heladeras que no reflejaban su imagen, cámaras que giraban solas para seguirlo. Y una voz, ahora susurrando desde los altoparlantes. No te resistas. Estás cansado. Siempre lo estuviste. Tomás corrió. Corrió como nunca. Entre pasillos que cambiaban de lugar, donde los productos lo observaban con etiquetas escritas en idiomas desconocidos, se tropezó con una góndola de latas. Al caer, notó que el suelo ya no era baldosa, sino tierra. Tierra fresca, tierra húmeda. Y justo cuando sus manos tocaron la superficie, sintió dedos. Dedos del otro lado, enterrados, moviéndose. Gritó con fuerza, pero su voz no salió. Solo escuchó un pitido agudo, como una interferencia, como si su garganta hubiera sido desconectada del resto de su cuerpo. Entonces lo vio, el mostrador, frente a él, a apenas unos metros, y sobre él, una radio antigua. Emitía estática, pero entre los chasquidos se escuchaban voces conocidas. Tomás, despertá. No es real, no es real, no es. Extendió la mano. La tocó, y la radio estalló en una explosión de luz blanca. Cuando abrió los ojos, estaba sentado en su camioneta. La radio sonaba normal. Noticias. Las luces de la estación oxidada, la de siempre, estaban a lo lejos, desapareciendo por el retrovisor. ¿Qué? Murmuró. Miró el reloj. Eran las 3:07, como siempre, como cada noche. Y entonces vio el vaso de café en el portavasos. Pero él no lo había comprado. La tapa estaba mal puesta. Y había algo escrito en marcador negro, en letras torcidas. No vuelvas. La señal del celular volvió por un instante. Un solo mensaje entró sin número visible. Solo decía, no era un sueño. Te estamos esperando. Tomás aceleró. La carretera era oscura, pero ya no estaba solo. Ya no lo estaría nunca más. Durante 3 noches, Tomás evitó la ruta del kilómetro 72, cambió su recorrido. Usó caminos alternativos, incluso si eso implicaba perder tiempo o cruzar por zonas sin pavimentar. Pero algo no encajaba. Cada noche, no importaba por qué camino tomara, siempre terminaba pasando por el mismo lugar. Como si el GPS mintiera, como si el tiempo se doblara. Las estaciones se repetían, a veces idénticas, a veces apenas distintas. Una tenía todos los productos en tonos grises. Otra solo vendía una marca, Sombra. Pero todas compartían algo. Alguien lo estaba esperando. No sabía si era el hombre sin rostro, la voz de la radio o los susurros de los estantes. Pero lo seguían. Y una noche, ya sin dormir, sin comer, con la barba crecida y los ojos desorbitados, la radio volvió a hablarle. Tomás, ya sabes lo que tenés que hacer. No voy a entrar otra vez. No se trata de entrar. Esta vez se trata de ver. El motor se detuvo solo. Estaba otra vez frente a la estación oxidada, la original. La del kilómetro 70,
y 2, la que siempre estuvo ahí, o eso creía. La luna estaba llena, pero no iluminaba. Era una luna pálida, estática, como una lámpara colgada del cielo, y algo lo empujó a bajar. Esta vez no temblaba, esta vez no corrió, esta vez entendía. Entró. Todo estaba como siempre, pero distinto. Como si esa noche fuera la primera vez que realmente miraba. Los productos tenían fechas de vencimiento de décadas anteriores. Los relojes colgaban del techo y todos marcaban la misma hora. 3, 7. La televisión seguía pasando estática. Y entonces la vio. Una imagen entre las interferencias, borrosa, pero clara. Era él, Tomás, sentado en la camioneta, mirando hacia la estación. Pero no se movía, no hablaba, no respiraba. La cámara se acercó. Su rostro estaba quieto, sus ojos abiertos, vidriosos, y algo lo habitaba. ¿Entendés ahora?, susurró una voz a su lado. Era el hombre del tic en el ojo, el que le sirvió café aquella vez, pero ahora no tenía tic. Ahora tenía una sonrisa demasiado ancha para su cara. Vos nunca saliste de acá, Tomás. ¿Qué?, susurró él. Moriste esa noche, en la ruta, en la curva antes del kilómetro 72. El motor explotó. La camioneta ardió durante horas. Eso no puede ser. Estás en el último tramo, la última parada, donde van los que no aceptan, los que siguen manejando, recorriendo rutas que ya no existen. Tomás miró sus manos. Eran traslúcidas, temblorosas, como humo contenido. Miró al suelo y no tenía sombra. Entonces lo entendió todo. La estación que no debía existir, la radio, el café caliente, las voces. Todo era un ciclo, un bucle, un castigo. ¿Y ahora qué?, preguntó, resignado. Ahora elegís, respondió la figura, señalando hacia una puerta en el fondo de la tienda. Cruzás y dejás ir. ¿Y si no lo hago? Entonces seguís manejando, Tomás, una y otra vez, en estaciones que te van a observar, hablar, reír, hasta que olvides quién sos. Tomás miró la puerta. Era negra, sin manija, pero sentía que, al acercarse, lo reconocía. Dio el primer paso, luego el segundo. Al llegar, puso la mano sobre ella, y antes de cruzar, la radio habló una última vez. Gracias por visitarnos, Tomás. Vuelva pronto. La puerta se abrió, y la estación desapareció. Desde entonces, si manejas de noche por rutas viejas, puede que veas una estación sin nombre, a veces oxidada, a veces brillante, siempre en el kilómetro 72. Y si entras, si te sirve un café a alguien que no parpadea, no lo tomes, porque puede que estés en la misma ruta, la de Tomás, la que nunca termina. ¿Y vos te animarías a parar en una estación de servicio a las 3 de la mañana? Contame en los comentarios si alguna vez viviste algo extraño en la ruta. Y si te gustan las historias paranormales, suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque lo que viene va a hacerte mirar 2 veces por el retrovisor.